Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro y más. Hoy es y más va a ser la continuación a la serie de vídeos que estamos haciendo sobre introducción a la estadística descriptiva. Este es el vídeo número 2 y hoy vamos a hablar de tablas de frecuencias. Como siempre me gusta esbozarte un poco lo que es la estadística para intentar asentar conceptos a base de repetírtelos y quizás que lo vayas leyendo y consolidando dentro de ti. Bien, pues la estadística descriptiva es la parte de las matemáticas que se encarga de recoger, ordenar, procesar, resumir y presentar las características de un colectivo o población. Eso ya lo he dicho con anterioridad y es lo relevante de esto. La población es el conjunto de individuos y la muestra es una parte de esa población. A veces en la estadística es imposible tomar todos los elementos de una población para realizar un análisis, con lo cual se tienen que tomar muestras representativas. Y en función de la calidad de la muestra, el análisis estadístico que se realiza es mejor o peor. Es decir, tiene más o menos sesgo. Contra menos sesgo tenga, mejor sea. Contra más sesgo tenga, pues peor ha de ser porque los datos son menos ajustados a la realidad. Es decir, la muestra no es representativa. Los datos y valores que se estudian pues suelen referirse a una propiedad o cualidad de los individuos y se recogen lo que se llama una variable estadística. Las variables estadísticas pueden ser de diferentes tipos, pueden ser cuantitativas si recogen valores, por ejemplo las puntuaciones para un examen, o bien pueden ser cualitativas si recogen modalidades o cualidades de la población en estudio, por ejemplo como puede ser el color de los ojos de una persona o de una serie de individuos de una población. Las variables cuantitativas pueden ser discretas, es decir, cuando solo toman un número finito de valores y sus frecuencias correspondientes. Y la variable es continua si cuando dos valores de la variable en estudio que tenemos, cualquier valor entre media de ellos dos es posible y factible, con lo cual la variable es continua porque es, como su propio nombre indica, continua. Por general, los valores se suelen agrupar en tablas de frecuencias para poderlo resumir y de ahí se construyen sus frecuencias correspondientes. A veces también puede ser que con las variables estadísticas que sean de corte continuo también se les suele agrupar en intervalos dado la cantidad de valores que se recogen en esa muestra. Eso también puede pasar con una variable discreta, pero es más extraño, más raro, digamos menos habitual. Con lo cual puedo decir que un dato es el resultado de la observación de una determinada característica de un elemento de una población o muestra. Y las observaciones se pueden repetir durante el estudio que hacemos. Y con lo cual aquí es donde entra en juego un término que se denomina la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un determinado valor, dato, de la variable en estudio o una determinada modalidad del atributo que estamos estudiando también. Es decir, recuerda que había variables cuantitativas y variables cualitativas. Abandonamos un poco la teoría y vamos algo más hacia la práctica. Me presentan esta tabla de longitud de tornillos en milímetros y me dicen cuál es la frecuencia absoluta correspondiente a la longitud 25 milímetros en esa tabla que mide longitudes de tornillos. Bueno, pues tenemos una columna con longitudes de tornillos en milímetros y en otra el número de tornillos en función de esas longitudes. Bien, pues sacamos que la frecuencia absoluta es 9 porque hay 9 elementos que tienen esa longitud de 25 milímetros. Otro ejemplo más, me dicen da una tabla sobre el estado civil de los empleados de una empresa, me preguntan cuál es la frecuencia de casados y casadas dentro de la misma columna de estado civil, solteros, solteras, casados, viudos, viudas, etc. Estados civiles en definitiva, y luego el número de personas por cada uno de los estados civiles. Analizo y digo casados y casadas es 24, con lo cual la frecuencia absoluta para esta línea de la tabla es 24. Y vamos a continuar profundizando en el mundo de las frecuencias y las tablas de frecuencias. Cuando se quieren hacer comparaciones entre las partes de un estudio o bien comparar este con otro u otros, aparecen otro tipo de frecuencias, que es lo que llamamos la frecuencia relativa, que para un valor o modalidad no es más que el cociente entre la frecuencia absoluta de este valor o modalidad y el número total de datos de la población o muestra del estudio. Con lo cual, en definitiva, mide el peso o importancia en términos porcentuales y con ello se le dota de lo que hemos dicho antes, comparabilidad, que es lo que estamos persiguiendo. Si ahora nos presentan este ejemplo con esta tabla de longitudes de tornillos en milímetros con las frecuencias absolutas, me piden que calcule la frecuencia relativa de la longitud para los tornillos de 25 milímetros. Bien, pues sé que la frecuencia absoluta es 9 para los tornillos de 25 milímetros y sé que el tamaño de la población es 50. 9 partido por 50 me da 0,18, que en términos porcentuales es 18%, que es lo que da respuesta a la pregunta que me han planteado. También nos encontramos con la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Si bien es de mayor uso la primera de ellas, pues ambas dotan, pero sobre todo la primera dotan de la posibilidad de ser usadas para el cálculo de la mediana, de la moda, de los cuartiles, del cálculo de los valores atípicos, de gama de caja y de bigotes. Pasamos a continuación a mostrártelo en una serie de ejemplos que te voy a comentar.
Y ahora vamos a poner en práctica lo que te he comentado antes de frecuencias absolutas y frecuencias absolutas acumuladas. Primer ejemplo, dice, dadas las edades de una población resumida en la tabla que te pongo a continuación, donde x sub i es el valor o edad, siendo f minúscula sub i las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas n mayúscula sub i. Me piden que calcule los cuartiles y el rango intercuantílico de esta tabla de datos. Bien, pues vamos a comenzar en primer lugar con los cuartiles. El valor q sub 1, cuartil primero, es aquel que acumula el 25% de la muestra. En este caso es el valor 57. ¿Por qué? Porque el n mayúscula sub i es 4, ya que es el primero que acumula el 25% de los valores de la muestra. ¿Por qué? Porque el 25% de 15, que es el valor de la muestra o población, es 3,75 y el primero que pasa, el 3,75, es el 4. Con lo cual, el número ligado a esa frecuencia absoluta acumulada de 4 es el 57. En segundo lugar es el Q2, que también es la mediana, y se calcula como el primer valor que supera la mitad de la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, n medios, que será 15 partido por 2, que es 7,5. Y ha de ser en este lugar el número 8. ¿Por qué? Porque el 50% de 15 es 7,5 y el primero que supera el 7,5 es el número 8 y el valor o edad ligado a ese valor de 8 es x sub i igual a 65. También la mediana la podríamos calcular sabiendo que tenemos un número impar de datos como la que está o el dato que está en la mitad. En este caso tenemos 7 por abajo y 7 por arriba, con lo cual cogemos el valor que está justo en el medio. En este caso sería la mediana y en este lugar sería la frecuencia 8 y el dato sería x sub i 65, tal y como hemos calculado de la otra manera que te he explicado hace unos segundos. Pasamos ahora al cuartil 3, el Q sub 3, que es el que acumula el 75% de las frecuencias de la muestra. En este caso va a ser el 71. ¿Por qué? Porque n sub i es igual a 12. ¿Por qué es esto así? Porque el 75% de los valores de la muestra es 11,25 y el primero que pasa, el 11,25, es el valor n sub i igual a 12 y el valor de edad ligado a esa frecuencia absoluta acumulada 12 es el valor x sub i igual a 71. Por último, vamos a calcular el rango intercuantílico, que no es ni más ni menos que el Q sub 3 menos el Q sub 1, cuartil 3 menos el cuartil 1, que es 71 menos 57, que me va a dar un valor de 14. Y con esto he resuelto el problema que me estaban pidiendo. Y dentro de los diferentes casos que nos podemos encontrar puede aparecer uno como este, que dice que los datos están agrupados en intervalos. Y en este caso se nos va a pedir completar la tabla inferior de frecuencias absolutas acumuladas y marcas de clase para una población de tamaño n mayúscula igual a 52. Bien, la marca de clase es sencilla porque es el punto medio del intervalo, me faltan dos, y sería el punto medio del intervalo que va de 15 a 25 es un 20, y el punto medio del intervalo que va de 45 a 75 es 60, eso es sencillo. Después pasamos con las frecuencias, pues la primera frecuencia absoluta acumulada será 12, porque lo es la frecuencia absoluta del primer intervalo, con lo cual si la frecuencia absoluta acumulada del segundo intervalo es 34, la frecuencia absoluta de ese intervalo número 2 será por simple y pura diferencia, que es 34 menos 12, que es 22. Para después, como la frecuencia absoluta del tercer intervalo es 10, la acumulada será 34 más 10, con lo cual será 44. Y como la frecuencia acumulada final, que es el tamaño de la población, es 52, eso me indicará que la frecuencia absoluta del último intervalo ha de ser 8. Con lo cual voy introduciendo los datos y me queda una tabla tal y como la que te muestro a continuación, que es la solución a este ejercicio que me han pedido. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal, bien usando este código QR o bien a través del icono que aparece en el margen inferior derecho de tu pantalla del ordenador. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota, que se encuentra en Google Sites, en ese camino o path que te pongo en pantalla, o bien a través del uso de este código QR y te lleva directamente a esta página web. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.